en este contexto nos vamos al análisis y lo hacemos conectándonos desde Chile, Santiago específicamente, con Pablo Joffre. Pablo, quien es analista internacional, experto en temas del Medio Oriente, pero también de este tema tan importante, Pablo, el terrorismo. Hoy titulamos el terrorismo como arma occidental y hemos visto que en muchas oportunidades usted ha escrito sobre ello. ¿Por qué se dice que el terrorismo hoy día es un arma de Occidente para su despliegue y también su expansión a nivel mundial? Leila, buenas tardes. Bueno, la afirmación respecto a por qué el terrorismo es un arma occidental hunde sus raíces desde hace muchos años. Un ejemplo de ello fue todo el apoyo que Estados Unidos, por ejemplo, dio a la conformación de grupos fundamentalistas en Afganistán. Cuando fue la invasión de la Unión Soviética a ese país, Estados Unidos, mediante sus organismos de inteligencia y con apoyo occidental, principalmente Francia y Gran Bretaña, conformaron grupos que se opusieron a la presencia de la Unión Soviética ahí, que fueron la base, el núcleo fundante de lo que serían después los movimientos fundamentalistas como Al-Qaeda, y que darían también origen posteriormente a otros numerosos grupos de raíz terrorista. Hay entonces una conformación, un origen, una base, un financiamiento, un apoyo logístico, un apoyo de inteligencia, un apoyo financiero y militar. Y eso se ha mantenido a lo largo de los años. Sin duda, Occidente ha utilizado a estos grupos terroristas como punta de lanza para sus políticas hegemónicas en las distintas zonas donde actúa Occidente. El ejemplo claro es Siria e Irak. En el caso específico de estos países, los más de 600 grupos y movimientos terroristas que operan ahí, unos más importantes que otros, pero gran parte de ellos han sido conformados, han sido organizados y han recibido apoyo precisamente de Occidente, a veces directamente y en la mayoría de las ocasiones a través de sus instrumentos regionales, Israel y Arabia Saudí. No es casual que grupos como Daesh, Fatah al-Sham, Ahrar al-Sham, que van modificando además sus nombres a medida que van perdiendo apoyo y tratar de conquistar otros apoyos financieros, sobre todo y militares, van mutando de nombre, pero siguen recibiendo el apoyo de estos grupos, de estos países, de estos estados, donde está detrás la mano principalmente Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. No es casual que Qatar, Arabia Saudí, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico en general y la propia entidad sionista sean los principales avales de estos grupos. Estamos hablando entonces de un Occidente que utiliza el concepto de terrorismo para su conveniencia. Cuando se trata de ataques en sus territorios, sin duda habla de el flagelo del terrorismo. Pero cuando se trata de atacar países como Libia, como Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Palestina, ahí resulta que el concepto de terrorismo se modifica, se matiza y resulta ser que parece no es terrorismo, como tampoco el que se ejecuta contra Irán a través del movimiento MKO, que son movimientos apoyados por Occidente. Hay entonces, Leila, una hipocresía, una doble moral, un doble rasero, cuando se trata de mi conveniencia y cuando se trata entonces de atacar a países que son enemigos de mi proyecto hegemónico. Pablo, vamos a integrar también a este análisis justamente desde Uruguay, Punta del Este, a Juan Raúl Ferreira, analista internacional. Juan Raúl, hablábamos del terrorismo. Nos iba dirigiendo Pablo Joffre con este análisis y nos decía que al parecer hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo para Estados Unidos. ¿Es posible? ¿Esto tiene cabida en la arquitectura jurídica internacional con respecto al terrorismo? ¿Puede afirmarse que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo o hay terrorismo y punto? Absolutamente. Yo estaba escuchando con mucha atención la columna y me alegro que podamos compartir los tres. Lilian, un gran gusto estar en tu programa, pero me sentía totalmente identificado con lo que estaba diciendo el analista recién. Primero, además, yo quisiera agregar, para no ser reiterativo, algunas de las cosas yo las quería decir, pero ya han sido dichas, pero también hay que pensar en cómo se combate el terrorismo real. Y creo que es atacando las causas que lo generan
mucho más que con estas reacciones desproporcionadas que generalmente no terminan atacando a los terroristas, sino atacando a la población civil de los países que quieren las potencias hegemónicas, con el apoyo, como se ha dicho, de países como Arabia Saudita. Y bueno, y lamentablemente las discrepancias que hay en el liderazgo occidental cuando se trata de este tipo de injerencia y de matanzas crueles en otros tipos de países, hay un doble estándar. No nos olvidemos que en la fundación del Estado de Israel, dos de los primeros ministros más importantes fueron parte de un grupo terrorista, tanto Ariel Sharon con la masacre que hizo en un campo de refugiados palestinos, como Menachem Begin, que era líder de un grupo terrorista en el momento de la declaratoria de la formación del Estado de Israel. Pero yo veo en Occidente más que una sobrereacción, un pretexto en el tema del terrorismo para intervenir allí donde quieren intervenir. Ahora, Juan Raúl, estábamos hablando justamente del tema de la financiación con respecto al terrorismo. Vemos que existen resoluciones de las Naciones Unidas, manejamos la 1373, pero existen otras muchas que hablan de que los países pues deben de abstenerse de financiar a grupos terroristas. Sin embargo, es hartamente demostrado, tanto en territorio sirio, en el territorio libio y en otros territorios, como los grupos terroristas se sirven de armamentos estadounidenses, se sirven incluso de las bases de la OTAN. ¿Cómo poder explicar esto? Bueno, es que no tiene explicación, es parte de esta doble moral, de este doble estándar, tanto en materia de financiación como en materia de reacción. A ver, en el año 2014 hubo más de 1.500 muertos en la Franja de Gaza, fruto de los ataques del Estado de Israel contra la población civil. La respuesta que daba el Estado de Israel es que tiraban unos panfletos desde los aviones primeros anunciando para... Bueno, y eso solamente le puede servir al terrorista, que tiene maneras de escapar, no al ama de casa que está cocinando y que tiene a su marido a 3 cuadras de su casa y a su hijo en la escuela. Pero además, luego aparecieron 60 soldados israelíes declarando que la orden fue violar las propias normas del ejército israelí para atacar a la población civil. Y recordarán, no hace tanto tiempo, que se atacó la sede de Naciones Unidas, escuelas, hospitales, y sin embargo la comunidad internacional no llamó a eso terrorismo. Como no lo llamó al reciente bombardeo norteamericano a Siria. Siria lleva ya en este conflicto al cual no se le busca solución política 400.000 muertos, Lilian. 400.000 muertos. El presidente Trump acaba de tuitear hace 48 horas, cuando estaba regresando de su cumbre norcoreana. Bueno, hace un llamado a la paz en función de sacarle algún rédito político, todos sabemos por qué, a esa foto que fue a buscar, pero luego escribe en su Twitter referido a los actos terroristas en Medio Oriente: todos, absolutamente todos pagarán. Y esto ha generado la peor forma de terrorismo que ha conocido el siglo XXI, que es la islamofobia. La islamofobia que hace que un señor Doreen Osborne en Londres atropelle a feligreses por salir de una mezquita. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo también, muy grave. El hecho de que el racismo, la xenofobia haya generado un 40% de atentados más en lo que va del año que en la totalidad del año 17 en Alemania, donde murieron un número muy considerable de personas por razones de persecución religiosa, son todos temas que no están presentes en el análisis cotidiano que uno está acostumbrado a recibir por las redes informativas que tratan de manipular la información e incidir en los generadores de opinión en cada uno de nuestros países.
Ahora, preguntamos a Pablo Jofres y continuamos con este tema del financiamiento al terrorismo. Pablo, ¿por qué no se hace nada con respecto a este financiamiento? ¿Por qué las Naciones Unidas no ha presentado un primer informe donde dice este país y este país han financiado al grupo terrorista Daesh? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay una acción para ejecutar una resolución? Que es importante recordarlo, fue aprobada en el seno del Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento, tal y como lo dice la normativa de las Naciones Unidas. Tienes razón respecto a que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada en la práctica, en la acción precisa, concreta. Lo que se han hecho es sacar resoluciones. Tú mencionabas al inicio del programa la 1373 del año 2001, que se saca en virtud de los ataques del 11 de septiembre del año 2001 contra Estados Unidos. Y se aprueba 17 días después, el 28 de septiembre. Mira la rapidez con que una resolución que ataca el problema del terrorismo es aprobada. Y es aprobada en específico, yo te diría, en dos aspectos fundamentales. Uno, qué hacer con aquellos estados que dan dinero, que financian acciones terroristas. Y en ese plano, esa resolución establecía que debían congelar de manera inmediata los fondos o activos financieros de las personas que cometan o intenten cometer actos terroristas. Bueno, ¿quién es el financiador o quién fue en su principio el financiador activo de Al-Qaeda, quien comete precisamente los atentados del 11 de septiembre? Arabia Saudí. Y Arabia Saudí tenía en fondos activos en Estados Unidos más de 700.000 millones de dólares. Eso significaba que iban a congelar esos bienes. No lo hicieron. Más aún permitieron que parte importante de la familia de Bin Laden en la época y parte importante de familiares de 15 de los 19 terroristas que participaron en esa acción salieran del país. Por tanto, es letra muerta. La resolución 1373, que habla también de aquellos terroristas que cruzan la frontera o que hay que tener cooperación internacional para detener a estos terroristas, cuando se trata de Occidente, cuando se trata de Estados Unidos, cuando se trata de Francia, de Gran Bretaña, de Arabia Saudí e Israel, principalmente te nombro estos países, no sucede absolutamente nada. Pero si se trata de apoyar a movimientos de liberación, si se trata de apoyar a grupos de resistencia, entonces se está hablando de estados que financian y apoyan al terrorismo. De ahí que está esta dicotomía hipócrita respecto a que algunos países consideran a Hamas y a Hezbollah como grupos terroristas, cuando en realidad se trata de movimientos de resistencia, movimientos de liberación y movimientos de apoyo a la soberanía de los países. Hay una absoluta hipocresía en las resoluciones 1566 del año 2004, en la 1534 del mismo año 2004, cada una de ellas determinando incluso comisiones y direcciones ejecutivas destinadas a operativizar lo que se había determinado en la resolución 1373. No se hace, Leila, porque lisa y llanamente detrás de estos grupos terroristas, detrás del financiamiento del terrorismo, de grupos como Daesh, del grupo como Ahrar al-Sham, de grupos que ahora Jabhat Tahrir Suriyya, ¿no?, cambian de nombre, de Boko Haram, de Al-Shabaab, de cualquiera de los que quieras considerar, detrás de ellos hay una mano absolutamente clara, una mano occidental con apoyo de la entidad sionista en Oriente Medio, con apoyo de Arabia Saudí, que además extienden sus tentáculos contra el Magreb, contra Asia Central, destinados a imponer una hegemonía, y para ello no han trepidado en utilizar a estos grupos terroristas con los centenares de miles de muertos que ello ocasiona. 500.000 en Siria, 1.200.000 muertos en Irak, 200.000 muertos en Libia y la destrucción de ese Estado que hasta el año 2011 era un modelo para el resto de África. Hay una hipocresía, sí, pero también hay un caos premeditado, hay una manera de ejecutar las acciones en política exterior destinadas a destruir los países, enfrentar a sus ciudadanos, tener uso de mercenarios, destruirlos, fragmentarlos, balcanizarlos para finalmente tratar de apoderarse de ellos. Ahora preguntamos a Juan Raúl Ferreira, porque justamente refiriéndonos, o nos refería Pablo Jofres a esa entidad sionista. El día de ayer apenas el jefe de la entidad sionista, Benjamín Netanyahu, decía y afirmaba ante los medios europeos que los ataques que se daban en territorio sirio eran justamente para irse en contra de los grupos
chiitas que actuaban en eso y señalaba nuevamente al Hezbollah como un grupo terrorista. Ahora, ¿por qué Israel insiste en darle una matiz religiosa a esto que se conoce muy bien como el control territorial y la acción de una nación contra otra para desestabilizarla, actuar, destruir, romper con su sistema instituido como lo es el Estado sirio, pues la nación árabe siria? Adelante. Bueno, esto forma parte primero del doble discurso. Yo coincido plenamente, además un honor muy grande tener un compañero de panel tan prestigioso. Pero el problema es que la utilización del argumento antiterrorista por parte del Estado de Israel ha sido, bueno, funcional a todas las políticas de destrucción y de impedimento de la creación de un Estado palestino reconocido internacionalmente, la paz con sus vecinos. A los territorios ocupados les llaman, por ejemplo, en la frontera de Gaza, les llaman territorio nacional, y todo intento de palestinos en la franja de Gaza por regresar a sus hogares es considerado una invasión. Creo que además nos ha tocado en suerte, sus explicaciones las tiene también, la presencia de un primer ministro pocas veces conocido, y eso que hubo algunos muy belicistas, tan agresivamente belicista, pero además con una concepción geopolítica de que este conflicto hay que solucionarlo por la vía armada. Incluso medidas diplomáticas que no están rodeadas de violencia, pero que las generan, como ocurrió recientemente en las fronteras, repito, de la Franja de Gaza, el incentivo a la instalación de capitales, de embajadas en Jerusalén, considerándola la capital eterna. Eso es un concepto religioso, no es un concepto que se ajuste al Estado de Derecho ni a ninguna relación. Todo lo contrario, viola las resoluciones de Naciones Unidas que establecen que Jerusalén debiera de ser la capital de ambos estados. Pero bueno, no con muy buena compañía, Estados Unidos, al mover su embajada emblemáticamente, generó una nueva matanza en la frontera de Gaza. Y dificulta las negociaciones. En la medida que dificulta la solución con sus adversarios, y bueno, va generando este acorralamiento que lleva a mucha gente al descreimiento y a tener que apelar a la violencia porque se le cierran todos los caminos de la paz. Las Naciones Unidas, efectivamente, yo coincido perfectamente con Pablo, se ha limitado a lo declarativo. Y liviano para las cosas que están ocurriendo. Bueno, agradecemos a Juan Raúl Ferreira desde Uruguay, pero también a Pablo Jofres desde Chile, a ambos este análisis. El hecho es que es el doble rasero lo que se impone respecto al tema del terrorismo. El doble trato internacional. Parece que esta comunidad occidental, pues hay un terrorismo bueno y es ese el que practica el Estado sionista en Israel. Hay un terrorismo bueno y es ese el que practican contra el pueblo sirio. Hay terrorismos buenos también, esos que practican contra los pueblos de Venezuela y Nicaragua.